Tenemos en la historia de este país que tiene menos de 200 años una serie de mitos y fantasías con las que se ha construido un estereotipo y una serie de ideas muy hispanistas y muy ad hoc con un sistema neocolonial, porque finalmente terminó el periodo colonial, donde los gachupines perdieron el poder, se asociaron con los criollos en el famoso abrazo de Acatempan, pero después fueron expulsados en 1828 y los criollos se quedaron en su país de ellos y para ellos, y han creado una mitología acerca de este supuesto país mal llamado México, que solamente está en la mente, las mentes calenturientas de los criollos, que se han caracterizado desde 1521 de ser ineptos, traidores y corruptos. Esa es la característica del pensamiento de la ideología criolla. Son personas ineptas, incapaces, son personas muy corruptas, son gente sin escrúpulos que han utilizado a la gente de esta tierra, han utilizado la misma tierra, los mismos recursos naturales y la cultura de esta civilización, pero con un alto desprecio a los pueblos, culturas milenarias de la náhuatl. Y bueno, esta construcción que han hecho de este país suyo, de ellos y para ellos, desde 1824, tiene unos mitos en los cuales indiscutiblemente el fundamental es Hernán Cortés, es decir, el hombre blanco, extranjero, europeo, que viene a construir algo en medio de salvajes, caníbales, de gente belicosa, alejada de Dios, de la verdad, del conocimiento, y a los que hay que civilizar e integrar a este sistema, anteriormente la corona española y ahora el capital financiero supranacional. Bien, uno de esos mitos es el mito de Malinche. Malinche, que para el pueblo, Malinche es la traición. Malinche no tiene género. Un Malinche es aquella persona que traiciona a su pueblo. La mayoría de los Malinches que ha habido en nuestra historia, pues son hombres, no son mujeres. No es una cuestión de género, la cuestión del Malinche. El Malinche es aquella persona que, conociendo a su tierra, a su gente, se pone al servicio de los extranjeros, de los intereses de los extranjeros, se alía a ellos por unas migajas y es capaz de pedir su ayuda en las luchas que tienen entre criollos contra criollos. Y aquí lo vemos desde el siglo XIX. El problema fue que después de expulsar a los españoles con las reformas de 1828, se dividieron en dos bandos, los criollos masones yorquinos y los criollos masones escoceses, es decir, los yorquinos a favor de Estados Unidos y los escoceses a favor de los intereses de Europa. Y así se la pasaron durante todo el siglo XIX, sufriendo 4 invasiones, peleándose entre conservadores y liberales, centralistas y federalistas, monárquicos y republicanos, pero siempre aliándose a los extranjeros para vencer a sus contrincantes. Entonces los criollos han utilizado mucho esta figura del Malinche para todas sus acciones. Podemos pensar en un Santana, aún en un Juárez, con todo lo que el rigor y molestia que tengan muchas personas, pero Juárez buscó siempre el apoyo de Estados Unidos para luchar contra sus enemigos, los conservadores. Pero hasta la fecha estamos viendo cómo los criollos, esta ideología criolla, puede defender los intereses de empresas extranjeras en contra de los intereses de la nación, de la soberanía de la nación,
y siempre por unas cuantas monedas. Ese es el concepto del Malinche. Y el Malinche entonces es el que tiene el poder, el que siempre ha estado manipulando el poder, ya sea hacia España, hacia Francia, Alemania, Inglaterra o a Estados Unidos. Pero siempre el Malinche es una persona que está al servicio de estos intereses económicos y políticos, que desprecia profundamente al pueblo y su cultura y sus culturas que ha habido de la náhuatl, los desprecia, se burla de ellos, es racista, es clasista, es un ente pues muy acomplejado, muy esquizofrénico, porque por una parte el criollo se siente mexicano, Mexican Curious, pero no entiende, no tiene dónde fijar su identidad, entonces usa al mariachi, usa cuestiones que no son profundas diría Guillermo Bonfil, del México profundo, donde pueda asentar este orgullo de ser. Por el contrario, desprecia y se burla de lo indígena, de lo anahuaca, de las tradiciones, usos, costumbres, de los valores, de los principios de esta milenaria cultura, que pese a todo el esfuerzo que han hecho de desaparecerla, sigue presente, está vigente en lo que conforman lo que hoy llamamos equivocadamente México y los que malamente se consideran mexicanos, porque México viene de mexica y pues no somos, en este país hay 69 pueblos que reclaman su autenticidad anahuaca. Yo sé que los expertos me dirán que son 68, pero estos expertos criollos se les olvida que hay un grupo que son los también mal llamados apaches, que en el siglo XIX el gobierno de Coahuila, el gobierno estatal, le puso precio a su cabeza de hombres, mujeres y niños, y los apaches tuvieron que vivir clandestinamente en lo que eran sus territorios. Por eso entonces no aparece como etnia los apaches, pero sí existen los apaches, la cultura apache, y hoy comienza una reivindicación de su identidad, pero no es ni siquiera reconocida actualmente. Entonces, bueno, el criollo es una persona malinchista que desprecia lo que le da vida, lo que le da riqueza, desprecia al pueblo que trabaja para él, desprecia las culturas, las tradiciones, los usos, que solamente los utiliza para el turismo, ¿no? Es decir, para el criollo, para el malinche, la cultura propia nuestra, la ancestral, solamente es producto para el turismo, para vender al extranjero, y vemos aquí en Oaxaca tristemente cómo pues han destruido la guelaguetza, la han desfondado, han matado a la gallina de los huevos de oro y la comercializan tanto que creen que la gente es tonta y que la gente no se va a dar cuenta que le están dando un producto totalmente comercial. Actualmente hay 4 guelaguetzas y seguramente van a crear otras tantas porque es un buen espectáculo, un show y deja dinero. Y como en Oaxaca se ha ido hacia un turismo populachero, comercial, ramplón, pues seguramente van a ser otras 2 guelaguetzas más. Bien, este concepto entonces de el malinche o la malinche es un concepto que es desgraciadamente en estos tiempos que están degenerados y del concepto del género, pues se ha querido utilizar a la malinche para llevarla a ese molino, a esa agua y hablar en defensa de la malinche, ¿no? Estas personas en primera no conocen la historia, esas personas están utilizando un hecho histórico para reafirmar un proyecto nuevo de destrucción de valores y principios y en los cuales quieren poner a la malinche, a la traición, como un valor de la mujer moderna, de la mujer emprendedora,
de la mujer individual, de la mujer que no puede prescindir de lo masculino y que puede estar por encima, puede ser exitosa. Y bueno, la realidad es que Malinche fue una mujer que ha sido utilizada como mujer por Hernán Cortés, a quien Malinche le dio todo el conocimiento, el conocimiento histórico y político que estaba viviendo en ese momento la cultura mexica por la transgresión del pensamiento de Quetzalcóatl, y le transmite a Cortés, le transmite esta información, es la que le dice cuándo, cómo y dónde, porque pues Hernán Cortés ni hablar náhuatl sabía, ni menos conocía la historia y la Toltecayotl. Entonces sabemos que hubo dos expediciones anteriores a la de Cortés, la de Francisco Hernández en 1517, que fue derrotada y rechazada, la de Juan de Grijalva, que fue derrotada y rechazada, pero en 1519, que se cumple el ciclo de las Pléyades con sus 52 años, se vuelve a repetir el año 1 Caña, que es el año de la profecía del regreso de Quetzalcóatl, y Malinche va a asesorar a Cortés para que él se presente como el embajador o el capitán de Quetzalcóatl. Entonces, si Hernán Cortés no hubiera llegado en 1519 y sobre todo si no hubiera tenido a Malinche de su parte, dándole toda esta información, le hubiera pasado lo mismo que a Francisco Hernández y a Juan de Grijalva. Entonces, esta es la importancia de Malinche, que es la que le abre las puertas del conflicto que existía en Tenochtitlan entre los que estaban a favor de mantener la Toltecayotl y los que estaban tratando de mantener la Mexicayotl con Huitzilopochtli como su representante. Entonces Hernán Cortés multiplica por 0 a Malinche en sus escritos, tanto en las cartas de relación como en el supuesto libro de Bernal Díaz del Castillo, que hoy se sabe que fue Hernán Cortés el que lo redactó, y pone a Malinche como un personaje inferior, casi inapercibido, como le dice lengua, como si fuera una traductora, cuando nosotros hoy sabemos que en las Antillas, 27 años atrás, habían llegado los españoles a destruir y a explotar a la gente, y se sabe pues que los pueblos que vivían en las Antillas eran parte de la náhuatl y eran cultura anahuaca. Entonces había anahuacas, ¿cómo se dice?, de estas etnias que hoy como se reconocen como los pueblos de las Antillas, los taínos, etcétera, pero ellos, igual que por ejemplo en Chiapas tenemos mayas, tzotziles, tojolabales, pues esta gente era de filiación maya, pero tenían estas culturas y ellos hablaban la lengua maya y hablaban el náhuatl porque era la lengua franca. Entonces Hernán Cortés viene aquí con jovencitos mayas del Caribe, caribes, taínos, etcétera, que saben hablar náhuatl y saben hablar español. Entonces esa mentira de que gracias a Malinche pudo entender no es cierto. Gracias a Malinche se enteró de toda la problemática. Entonces, aún así, podemos ver el lienzo de Tlaxcala, donde analíticamente Tlacuilo, en este tipo de lienzos o códices, el tamaño es significativo, y entonces vemos, si hacemos un análisis objetivo, la figura de Malinche en casi todas las gráficas es mucho mayor que el tamaño de Cortés, y siempre está en una posición de afirmación, señalamiento o de representación. Entonces Malinche es la intelectualidad del conocimiento de los extranjeros, que gracias a Malinche se pudo hacer eso. Entonces yo creo que en ese sentido Malinche ni siquiera está reconocida en la historia hispanista como lo que fue. Gracias a ella Hernán Cortés pudo hacer lo que hizo,
y comenzando con Hernán Cortés, que no la reconoce. Ahora, el pueblo le llama Malinche no a esa mujer, sino le llama Malinche a aquel que traiciona. Y ahora, desgraciadamente, pues por la cuestión de género se quieren llevar el concepto de Malinche a la mujer, y creo que ese es un grave error que puede traer consecuencias muy graves, porque estamos viendo actualmente cómo este fenómeno sigue vigente, cómo muchos políticos y empresarios siguen estando al servicio de las empresas y de los intereses de grupos políticos y económicos extranjeros, y está repitiéndose el mismo fenómeno. Y un pueblo que no conoce y no entiende su historia, como vemos, está condenado a repetirlo. Entonces, por ejemplo, hoy pegan el grito los diputados que votaron por defender los intereses de las empresas de energía eléctrica extranjeras. Bueno, pegan el grito de que se les señale como malinchistas, como traidores, pero es lo que son. Entonces, es un problema que tenemos, y a eso le debemos de sumar también otro concepto, ya no de los criollos, sino yo llamaría de los desmemoriados anahuacas, porque desde mi concepto no existen el mestizaje. En México no se ha dado un mestizaje como debió haberse dado, como el que tuvo Gonzalo Guerrero con Sacilja, la doncella maya con la cual se casó y tuvo 3 hijos y formó una familia. Ahí hubo mestizaje, pero la realidad es que hoy los que llaman mestizos no somos más que anahuacas desmemoriados, que hemos perdido nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural ancestral. Entonces, aquí podemos pasar a otro concepto del malinche o de la malinche al malinchista. El malinchista es aquella persona que tal vez no tenga los intereses económicos y políticos que pueden tener las clases privilegiadas, que son generalmente extranjeros o hijos de extranjeros o familias extranjeros que vienen desde tiempo atrás y que siguen manteniendo su pertenencia a la que ellos llaman su madre patria, y que son lo que representan la ideología criolla. Pero también existe en gente que ha perdido su memoria histórica y su identidad cultural ancestral, que son hijos de los viejos abuelos, de la matriz filosófica cultural de esta civilización, pero que están desmemoriados. Y a esos que les llaman mestizos, pues yo les llamo mejor anahuacas desmemoriados. Y estos, algunos de ellos, se les señala como malinchistas, es decir, aquellas personas que son capaces de ponerle a su coche, porque es de marca alemana, ponerle una bandera de Alemania, o porque le ponen a su pequeño negocio de belleza, princesa de Gales o cosas así, ¿no? Que siempre están pensando y soñando en un mundo que les han metido en la cabeza como algo superior, ¿no? Los nombres de sus pequeños comercios, toda esta idea de que lo europeo, lo extranjero es mejor que lo nuestro, pues es a lo que también llamamos malinchismo. El malinchismo es una actitud de aquellos que les molesta ser anahuacas. Ellos quisieran lavar su cultura, perder la memoria y tratar de ser como sus explotadores, colonizadores. Y es aquí donde tenemos este concepto tan interesante de que esta gente se convierte en colonizado, colonizador, conquistado, conquistador. Es decir, que en su corazón, en su mente, vive Hernán Cortés, y que con tantito poder, con tantito dinero, inmediatamente se vuelven feroces depredadores de sus pueblos, de su gente, son capaces de traicionar su historia, su memoria, su comunidad, hasta su familia, por quedar supuestamente ellos como parte del vencedor, del empresario, de aquella persona que vino y logró hacer de la nada una riqueza descomunal.
Entonces, ese malinchista es diferente al malinche, porque el malinche es alguien que tiene esa capacidad de estar en el Congreso y votar por por una empresa extranjera. Ese es el malinche. Pero el malinchista es aquella persona que lo más que puede es comprarse un Twinkie Wonder y pensar que se está comiendo un pastelito francés, ¿no? Esa sería la diferencia. Y finalmente, yo diría que el último escalón de esto pues son los hijos de la chingada, ¿no?